Así que, Yo puedo pues, orar. gracias, hermana, adelante. Padre nuestro, te damos gracias, Señor Santo, por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, de esta manera para unidos, Señor, aprender más de ti, conocerte más, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que sean tierra fértil, Padre Santo, para que tú nos ayudes a comprender, Padre Santo, y también a poder actuar en lo que vamos a aprender, Señor. Gracias, Señor, te damos por nuestro maestro, Señor, hermano Walter, que tú le ilumines, Señor, que tú le uses, Padre Santo, que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea dirigida por ti y que también, Señor, pueda ser directa a nuestro corazón, Padre. Te Mm. damos gracias por todos los que estamos aquí reunidos, los que se van a añadir y también por todos los que van a ver la grabación en YouTube, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por todo. Te ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, entonces seguimos con nuestro estudio. El día de hoy tenemos un tema interesante, un tema triste, difícil, difícil de asimilar, pero obviamente, pues con un propósito y con una enseñanza. Y eso es lo que nos interesa. Así que, eh, pues le pusimos de título El costo del ministerio y vamos a compartir la presentación por aquí para poder arrancar con el tema. Bueno, sí pueden ver la presentación, ¿verdad? Amén, sí, sí. Bueno, entonces, perdón que la perrita aquí no respeta. Bueno, eh, pues vamos a hablar del pasaje de Marcos 6, que es lo que nos toca el día de hoy. Voy a cerrar aquí para... Bueno, ahora sí. Y este pasaje pues trata el tema de la muerte de Juan el Bautista. Eh, y pues vamos a tratar de sacar el aprendizaje y la enseñanza de este pasaje. Ah, entonces, 6:14, si alguien me puede hacer favor de leer. Eh, pues Buenas dame un noches, momentito. hermano Walter. Yo voy a leer. Buenas Bueno, noches, hermanos. Marcos 6. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. gracias, hermana Cintia. Bueno, tenemos entonces aquí el pasaje obviamente continúa, pero vamos a empezar con estos versículos. Y empezamos entendiendo quién era Herodes. En la Biblia se menciona mucho este nombre, pero tenemos que aclarar que fueron varios Herodes. Herodes el Grande fue pues un personaje importante, un gobernante importante que tuvo 4 hijos y a los 4 hijos les puso Herodes. Estaba Herodes Antipas, que es a quien se refiere esta parte. Estaba Herodes Felipe, que era hermano de Antipas, y Herodes Felipe estaba casado con Herodías.
Y sin embargo, Herodes Antipas se enamora de Herodías, se divorcia de su mujer, Herodías se divorcia de Herodes Felipe y se casa con Herodes Antipas. Entonces, pues obviamente eso era un pecado que Juan no pudo dejar desapercibido y lo denunció. Él confrontaba a Herodes Antipas, y le decía, no es lícito casarte con la mujer de tu hermano. Encima que era la mujer de su hermano, era su sobrina. Eh, eh, no tenemos tiempo de explicar todo el árbol genealógico, pero Herodías era la cuñada de Herodes Antipas, la esposa de su hermana, y a la vez era su sobrina. Y termina casándose con ella. Entonces Juan el Bautista denuncia este pecado, se lo denuncia a Herodes. Pero Herodes, pues, lo encarcela, eh, porque tenía respeto por Juan, tenía temor de Juan. En lugar de que Juan le temiera a Herodes Antipas, era al revés, porque sabía que eh, Juan el Bautista era una persona íntegra. Aquí lo dice. Eh, Herodes oía la fama de Jesús porque se había hecho notorio y decía Juan el Bautista resucitado de los muertos. Ah, es un poco contradictorio eso porque tanto Juan el Bautista como Jesús fueron contemporáneos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podía eh, Juan el Bautista resucitar y encarnarse en Jesús, que era lo que Herodes pensaba? Pero lo que pasa es que habían muchas versiones o muchos rumores dentro de la gente de quién era Jesús. Unos decían que era Elías, otro que era un profeta o alguno de los profetas. Entonces Herodes decía, este es Juan el que yo decapité. Cuando ella de Jesús pensaba que era Juan. Y este es un problema de conciencia de Herodes, porque aquí vemos que Herodes reconoce, dice, el que yo decapité ha resucitado de los muertos. Ah, Curiosamente, Herodes era un saduceo y los saduceos no creían en la resurrección, pero aquí él está con esto que lo atormenta. No lo dice el texto, pero es notorio por lo que aquí leemos que Herodes tenía tormento en su mente por el cargo de conciencia de lo que había hecho. Y eso pues, es el problema, hermanos, del pecado. Cuando cometemos un pecado, pues tarde o temprano nos viene la conciencia. El tema es que la conciencia es como un colador que, que con el uso, los coladores pues a veces se rompen, se les hace una pequeña abertura y se siguen usando, se siguen rompiendo hasta que ya no cuelan nada. Y algo similar es la conciencia. Cuando pecamos y pecamos, pues llega un momento en que ya es como un colador sin malla que deja pasar todo. Pero en determinado momento, como que se reactiva la conciencia, como que vuelve ya en forma de remordimiento. Y muchas veces el mismo enemigo es el que utiliza nuestra conciencia para atormentarnos, ¿va? Y para decirnos que no servimos para servir al Señor. Entonces, pues es importante conocer esto por eh, pues para cuidarnos de actuar correctamente. Juan el Bautista era una persona íntegra y una persona que estuvo dispuesto a pagar el costo de su ministerio. Y esa es la primera enseñanza tal vez que podemos sacar de esto, que el ministerio, hermanos, demanda una responsabilidad, un compromiso. El llamado de Dios establece un compromiso para nosotros y tiene un precio y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. No estoy diciendo que busquemos meternos en problemas o que forzosamente esperemos
situaciones difíciles, pero tenemos que estar dispuestos a asumirlas cuando vengan, cuando vengan las dificultades, los problemas, cuando las cosas no nos salgan bien, cuando parece que todo se nos viene encima, pues podemos pensar que es parte del costo, parte del costo de servir al Señor, parte del costo de seguirlo. No es no es fácil, no es sencillo y tenemos que renunciar a muchas cosas. Algunas cosas que tal vez nos gustan o en las que sentimos cierto placer, pues muchas veces tenemos que renunciar a ellas. Como decía el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Y si por comer carne va a caer mi hermano, pues prefiero no comer carne, ¿verdad? Entonces, pues sí, a veces tenemos que limitarnos de algunas cosas por nuestro ministerio. Y hay casos más difíciles, casos concretos de personas que como Juan el Bautista les ha tocado pagar con su vida el, el, el servir al Señor, el compromiso con el Señor. Muchos mártires que eh, decidieron no negar a Jesús, eh, pues han tenido que pagar con su vida. Me viene a la mente en el siglo pasado, en el siglo XX, un teólogo alemán, Dieter Bonhoeffer. Él pues no estaba de acuerdo con el régimen alemán, se opuso, escribió en contra del régimen de Hitler y como consecuencia de eso fue arrestado, acusado de conspirar para asesinar a Hitler y fue ejecutado, fue fusilado por eh, mantenerse él fiel a sus principios, fiel a su fe. Y pues eso nos enseña, mis hermanos, que tenemos que mantenernos fiel a lo que creemos, a nuestros principios. Eh, pues no podemos ser indiferentes ante el pecado. Ah, es necesario denunciar el pecado. Ojalá hubieran cristianos cercanos a los gobiernos y que pudieran denunciarles su corrupción, denunciarles su injusticia, porque vemos una y otra vez gobiernos que se enriquecen, que se hacen millonarios a costa del hambre del pueblo, del hambre de los pobres. Y nos saldríamos del tema si empezamos a hablar de lo que Santiago dice, pero Santiago denuncia mucho esto, denuncia la injusticia contra el pobre, la injusticia contra el hambriento, y lo denuncia la iglesia, pues ustedes ven a entrar un rico y le ofrecen los mejores lugares, dice Santiago, y ven a entrar un pobre y lo que se siente en el suelo. O si miran a alguien con hambre, le dicen, pues que te vaya bien, ¿verdad? Voy a orar por ti, pero no le dan el alimento. Eso la Biblia lo denuncia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, pues denunciaron mucho eso. Y vemos eso en los gobiernos de muchos países y pues nadie lo denuncia. Y un cristiano verdadero, alguien comprometido con el Señor, un profeta verdadero, tienen que denunciar el pecado. Hay muchos profetas que se hacen alarde de que conocen el futuro, que pueden predecir lo que va a pasar, pero un profeta verdadero denuncia el pecado y dice lo que la gente no quiere oír. Muchos profetas actuales dicen lo que la gente quiere oír y tienen muchos seguidores por eso, pero un profeta verdadero, si vemos a los profetas del Antiguo Testamento, ellos denunciaban el pecado. El profeta Natán va con David, que David era el rey, el gobernador de la potencia mundial de aquella época, de las 12 tribus de Israel unidas. Era un rey poderosísimo, que podía mandar a matar a cualquiera. De hecho, lo hizo más de una vez. Y sin embargo, Natán llega y lo confronta con su pecado, a través de una parábola, como sea, pero le dice, tú has hecho eso y eso está mal. Y a raíz de eso, pues David recapacita
y se da cuenta de la magnitud de su pecado. Entonces, Natán se expuso a la muerte. Y así podemos mencionar a muchos mártires que no les ha importado dar su vida por, por mantener sus principios, sus valores cristianos, y pues es una enseñanza para nosotros. Fue el caso de Juan el Bautista, que denunció el pecado, se ganó el odio de Herodías, porque Herodías odiaba a Juan. Vemos que Herodes no. Herodes incluso dice que lo protegía. Dice que el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Eh, Probablemente Herodes mandó a la cárcel a Juan para protegerlo de Herodías, que lo quería matar. Entonces, pues, eh, de pronto Herodes dijo, está más seguro en la cárcel a que ande expuesto a que Herodías lo mate. Pero, pero Herodes le temía a Juan, y el versículo 18 dice, porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venía un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos, a los principales de Galilea. Bueno, entonces aquí está lo que hablamos. Herodías odiaba a Juan, tenía eh, ira, odio contra Juan, probablemente porque hacía recapacitar a Herodes. Eso tampoco lo dice el texto. Eso es una especulación mía. Pero por lo que dice aquí que Herodes temía a Juan y que lo oía y que se quedaba perplejo, o sea, se admiraba de lo que Juan le decía, pero lo escuchaba. Entonces seguramente Herodes mandaba a llamar a Juan, que venga, que me hable, que me diga esas cosas que él predica, que quiero oírlo. Y entre las cosas que Juan le decía, pues obviamente lo exhortaba y le decía, no te es lícito. Pues de pronto el mismo Herodes reflexionaba sobre eso y platicaba con Herodías y le decía, mira, yo creo que lo que estamos haciendo no está bien, Juan me lo está diciendo. Y entonces eso provocaba el odio de Herodías. Repito, esa es una especulación mía, es lo que yo me imagino que podía haber pasado. Eh, pero el texto no lo especifica. Lo que sí especifica el texto es el odio que Herodías le tenía, y ahí pues sacamos las enseñanzas. La primera enseñanza es que el llamado de Dios exige un compromiso, y exige un compromiso y tiene un precio. Y hay cosas a las que tenemos que renunciar, hay cosas a las que nos vamos a exponer por servir a Jesús, pero es parte del costo del ministerio. Y la otra enseñanza es pues el otro extremo, el poder que tiene el odio, el poder que tiene la ira, porque la ira pues nubla la mente, no se piensa adecuadamente cuando hay ira, cuando hay enojo. Por eso muchas veces enojados decimos cosas de las que después nos arrepentimos y después andamos pidiendo perdón. No, es que me enojé y entonces no, lo que dije no era lo que yo quería decir. Viene ya la reflexión, pero es porque dejamos que la ira, que el enojo tome control de nosotros, y cuando la ira toma el control de nosotros, decimos que el cerebro se nubla, y científicamente eso está demostrado, porque eh, hay un bloqueo motivado por el enojo, por esa emoción del enojo. Y el enojo es progresivo, la anatomía del enojo es que cada vez va subiendo y va subiendo y va subiendo, hasta que se vuelve incontrolable. Tenemos que estar conscientes de eso para cuando notemos, cuando sintamos que algo nos está molestando, que algo nos esté enojando, cuando tengamos una discusión con alguien,
con algún amigo, con algún hermano, con nuestro cónyuge, y las cosas están subiendo de tono, pues es importante poder detectarlo y frenarlo, porque va a llegar un momento en que, como decimos, vamos a estallar, y ahí es donde se echa todo a perder, donde se rompen vínculos, donde se rompen amistades, donde se rompen matrimonios y donde se rompen relaciones familiares. Yo oí en una oportunidad un amigo me contaba que había pasado por una crisis económica muy difícil y entonces le habló a uno de sus hijos y le dijo, mira, le dijo, necesito dinero, ¿me puedes hacer favor de prestarme dinero? Y el hijo le dijo que no le podía dar porque él era un derrochador. Y yo conocí a este amigo y el hijo tenía parte de razón, o sea, sí, derrochaba el dinero, pero el punto es que el hijo no le quiso prestar el dinero. Entonces el amigo, él mismo me contó que le dijo a su hijo, ya no sos hijo mío, para mí estás muerto, ya no te quiero volver a ver. Ese es esos son los efectos de la ira, esos son los efectos del rencor. Entonces, son emociones, sentimientos que debemos desechar, descartar de nuestro corazón desde que empiezan a aparecer, porque pueden volverse eh, incontrolables. Hablamos de la ira ciega, del enojo ciego, pues en parte esto es así. Como dijimos, uno se ciega, el cerebro se nubla en un momento de enojo. Hay gente que ha matado en un momento de ira, porque ha dejado que la ira lo controle y en determinado momento pues ya no podía, ya no puede controlar la ira. Entonces, vemos el poder del enojo y sin embargo también vemos el poder de la integridad de Juan, que hacía que el mismo Herodes le temiera, que quisiera oírlo. Y eso, pues, nos pasa. La gente nota, mis hermanos, la gente nota la integridad, la gente nota la diferencia cuando se vive una vida correcta, una vida santa, porque los cristianos tenemos que buscar la santidad, perseguir la santidad. A veces esa es una palabra que nos asusta un poco, ¿verdad? Y muchas veces decimos, es que yo no soy santo, no soy ningún santo, ¿verdad? Por eso es que cometí ese error. Pero creo que debemos buscar la santidad, debemos luchar cada día por alcanzar la santidad. Hay una anécdota que oí en una oportunidad, creo que ya se las conté, pero viene al caso de un niño que fue a Europa con sus padres y bueno, en Europa las principales atracciones son las iglesias, ¿verdad? Los grandes templos, aquellas iglesias enormes que se han construido en los diferentes países. Y esas iglesias están llenas de vitrales. De hecho, aquí hay una iglesia ahí en Cayalá, más o menos de ese estilo, ¿verdad? Con todos los lujos del mundo. Una iglesia católica llena de vitrales. Y esos vitrales muchas veces tienen las figuras de los que la Iglesia Católica considera como santos. Eh, pues ahí está María, está Pablo, está los apóstoles, etcétera. Y entonces, pues el guía que llevaba a este niño y a sus padres, pues les enseñaba las iglesias y les decía, miren, ese vitral refleja la imagen del apóstol Pablo y este otro refleja pues a otro santo. Eh, y entonces, bueno, el niño observa y regresan de su viaje y va a la escuela. Y entonces el maestro que sabía que el niño había ido de vacaciones a Europa le pregunta, ¿qué te gustó de tu viaje? ¿O qué hiciste en tu viaje? ¿A dónde fuiste? Y entonces el niño le dice, pues fuimos a ver muchas iglesias grandototas así, eh, pues llenas de vidrios y de santos y en los vidrios. Y entonces el maestro le dice, y para ti le dice, ¿quiénes son los santos? Bueno, los santos son aquellos a través de quienes la luz se refleja.
Y, y eso es interesante porque, hermanos, eso es un santo. Nosotros tenemos que reflejar la luz del Señor. A través nuestro se refleja la luz, a través de nuestra actitud, de nuestra integridad, de nuestra forma diferente de ser. Como Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Eh, Cristo en su oración intercesora a Dios le dice, no te pido, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él nos dejó en el mundo con un propósito, y ese propósito es reflejarlo a Él, reflejar al Señor. Eso es lo que Juan el Bautista hace, y como un profeta verdadero denuncia el pecado, y ese denuncia del pecado le cuesta la vida, le cuesta el odio de Herodías. Entonces, ya vimos, ya reflexionamos y aprendimos sobre lo que es el compromiso, el poder del compromiso, el poder de la integridad, pero por el otro lado, el poder del odio, el poder de la ira incontrolable, todo lo que puede hacer. Y lo vemos aquí, en la historia de Juan, como Herodías dice, venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y se lo juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pido? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Imagínense esta escena, hermanos, hasta dónde puede llegar el odio de una persona, hasta dónde puede llegar la ira de una persona. Utilizar a su hija para poder asesinar a quien ella odiaba. Ah, ¿qué tipo de danza fue la que hizo esta muchacha? Y se habla aquí de una muchacha, o sea, se asume que era una jovencita. Eh, muchos, incluso en algunas películas que se representa esto, pues la danza es así una danza erótica. Eso no lo dice el texto, no lo podemos asegurar, pero existe la posibilidad. Y si eso fue así, pues vemos entonces a Herodías utilizando a su hija, utilizándola quizás exponiéndola a, a, eh, hacer algo indebido, hacer una danza sensual para ser deseada por los presentes ahí, y especialmente por Herodes, que era el que quería agradar y el que quería manipular. Entonces vemos hasta dónde puede llegar el dejar que el odio consuma, hasta dónde puede llegar el dejar que la conciencia se perfore y que ya no eh, pues, prácticamente filtre nada, sino pues como dice el dicho aquí, el fin justifica los medios, ¿verdad? Nos interesa tanto alcanzar algo que no importa lo que tengamos que hacer para lograrlo. Y esto es lo que hace Herodías. Eh, Utiliza a su propia hija para lograr un fin perverso, un fin malvado, que era matar a Juan el Bautista. Y Herodes sabe de la integridad de Juan. Herodes sabe de la inocencia de Juan. Herodes no quiere hacerle daño a Juan. Sin embargo, hace un juramento, y lo hace en frente de mucha gente, de todos sus invitados. Entonces, cuando la muchacha le pide lo que le pide, no puede hacerse para atrás, no puede decir que no. Sencillamente no tiene el carácter de negarse, porque hay un montón de gente mirándolo, y entonces, pues, tiene que cumplir con lo que juró. Esa es otra enseñanza para nosotros, no hablar de más. Dice la palabra, y dice, está en Santiago también, que sea vuestro hablar sí, sí y no, no. No juréis ni por la tierra ni por nada, porque tu palabra tiene que ser
íntegra y no, no tener cuidado con el uso de la lengua, porque la lengua pues, puede causar grandes desastres. Entonces, tener cuidado con lo que hablamos, tener cuidado con lo que prometemos, tener cuidado con lo que nos comprometemos, porque muchas veces por cumplir con ciertos compromisos que hacemos, podemos apartarnos también de lo que el Señor quiere para nosotros. Y eso le pasó a Herodes, juró, ya no pudo hacerse para atrás, no tuvo el carácter de poder retractarse. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos, Jesús cuando empezó su ministerio, ¿se recuerdan ustedes que entró en la sinagoga, le dieron el rollo del profeta Isaías, él abrió el rollo y él empezó a leerlo y leyó el pasaje donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas, para eh, liberar a los cautivos? Y sin embargo, su primo, Juan el Bautista, fue a la cárcel y Jesús no lo liberó. Y uno dice, pues, ¿cómo fue eso? Jesús no liberó a su primo de la cárcel, no lo libró de la muerte, no lo resucitó, resucitó a Lázaro, pero no resucitó a Juan. Entonces, es un poquito, eh, suena un poquito contradictorio. Pero conocemos la historia, había un propósito en todo. Juan el Bautista fue escogido por Dios para preparar el camino a Jesús. Y esa fue la profecía que se hizo sobre Juan el Bautista. Y fue lo que él hizo. Preparó el camino para que Jesús iniciara su ministerio. Él empezó pues en el desierto, como vimos también al principio de este estudio. Él estaba en el desierto comiendo grillos y miel pues vistiéndose como un profeta del Antiguo Testamento. De hecho, ya dijimos que Juan el Bautista fue como que la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en el tema de los profetas. Él todavía era un profeta al estilo del Antiguo Testamento, por eso lo confundían con Elías, pero él iba predicando el arrepentimiento, diciéndole a la gente que se arrepintiera porque venía el Mesías, porque él estaba preparando el camino, y entonces que se arrepintieran para preparar sus corazones para la venida de Jesús. Y la gente se acercaba a él y venían de todos lados y le decían, entonces, ¿qué hacemos? Porque tampoco el mensaje de Juan era así como muy cordial, ¿verdad? Muy amable. Arrepiéntanse, les decía, generación de víboras. Y era duro en su mensaje. Y a lo mejor hasta así le dijo a Herodes, ¿verdad? O a Herodías, por eso lo odió tanto. Pero la gente le decía, y le venía con Juan y le decía, ¿qué hacemos? Y él les decía, el que tenga 2 túnicas, dele al que no la tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dele al que no tiene que comer. Y dice que hasta los publicanos, eso está en Lucas 3, hasta los publicanos venían, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, pero los publicanos sabemos que eran odiados, ¿verdad? Por los judíos, como fue el caso de Mateo. Y sin embargo venían a Juan, que era un judío, para que los bautizara, y Juan los bautizaba y le preguntaban, ¿y qué hacemos? Y él decía, no exijan más de lo que está ordenado. Ustedes están ahí para cobrar impuestos, cobren los impuestos correctos, lo que les ordenan los romanos, pero no cobren de más, porque los publicanos se hacían ricos, se hacían millonarios, cobrando más de lo que tenían que cobrar. Y también venían, dice, los soldados romanos, venían a bautizarse y le preguntaban, ¿qué hacemos? Y también les, Juan les decía, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. Entonces vemos a un profeta de verdad, un profeta que denuncia el pecado, un profeta que llama al arrepentimiento, un profeta que exhorta a hacer lo que es correcto, que exhorta a ser íntegro. Ese es un profeta verdadero, no el que promete pues prosperidad y muchos bienes y riquezas, eh, porque eso le gusta a la gente, pero el profeta, el mensaje de un profeta verdadero muchas veces es ofensivo.
a muchos en el Antiguo Testamento, eh, muchos profetas, pues como dijimos, fueron torturados, tuvieron que pagar con su vida. Jeremías, por ejemplo, y bueno, podríamos mencionar muchos profetas que denunciaban el pecado, que decían lo que la gente no quería oír y aunque les costara la vida. Eh, entonces, pues otra vez recapitulando las enseñanzas, hay una gran responsabilidad en el llamado del Señor, en nuestro llamado. Hay cosas a las que es necesario que renunciemos, hay situaciones difíciles a las que tenemos que enfrentarnos. Gracias a Dios vivimos en países donde no hay persecución, pero hay mucha gente, muchos misioneros expuestos a ser encarcelados, expuestos a morir, y están ahí predicando el evangelio, arriesgando sus propias vidas, y eso es una enseñanza para nosotros. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si vivo, pues qué bueno, y si muero, pues qué bueno, que vivo o que muera, eso pues que sea para la gloria de Dios. Y eso tiene que ser lo que nosotros buscamos, darle la gloria a Dios en nuestra vida y, y darle la gloria a Dios con nuestra vida si fuera necesario. Porque todos queremos, pues, ser íntegros. Yo creo que nadie aquí diría yo no quiero integridad. Todos queremos tener una fe como la de Pablo. Y la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a pasar por lo que Pablo pasó? ¿Estaríamos dispuestos a pagar el precio que Pablo pagó por mantenerse íntegro, por mantener su fe? ¿Estaríamos dispuestos a pagar el precio que pagaron todos los discípulos? Porque los discípulos fueron ejecutados, eh, murieron por predicar el evangelio, por predicar la causa de Jesús. Entonces, vemos entonces aquí como este Herodes, sabiendo que Jesús, o perdón, que Juan el Bautista era inocente, lo manda a ejecutar. Y aquí volvemos al punto. ¿Por qué tuvo que morir Juan el Bautista? Porque él estaba preparando el camino del Señor y preparó el camino hasta su muerte. Y él iba delante del Señor, anunciando que el Señor venía, y él fue delante del Señor a, a la muerte. Y hay paralelos con Jesús, porque Herodes sabía que Juan el Bautista era inocente, que era íntegro, y Pilatos también Pilatos sabía que Jesús era inocente. De hecho, lo dice como 3 veces, yo no hay pecado en este hombre. Y al final se lava las manos, dice, yo me lavo las manos de la sangre de este hombre porque es justo. Pero siendo justo, lo mandó a ejecutar. Lo mismo que hizo Herodes con Juan, siendo justo, lo mandó a ejecutar. Entonces vemos ese paralelismo que no es casualidad, sino simplemente es como estaba planeado, como Dios mismo lo había planeado, como Jesús mismo sabía que iba a pasar. Ese era el propósito, ese era su propósito, todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, hizo, y todo lo que hicieron con él fue parte de su plan, fue parte de su propósito. Él vino a dar su vida por nosotros, vino el mundo a dar su vida por nosotros. Entonces, él sabía lo que le iba a pasar, y, y pues también él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Entonces, pues nosotros también deberíamos de estar dispuestos a dar nuestra vida por él, a guardar nuestro testimonio, a guardar nuestra integridad, sabiendo que vienen momentos difíciles. Entonces manda a Herodes a ejecutar a, a Juan, y se entristece. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. O sea, le dolió en su corazón, y por eso después le remordía la conciencia, ¿verdad? Pero por haber hecho el juramento y por su debilidad de carácter,
que también servir al Señor quiere carácter para poder cumplir con nuestros compromisos. Entonces no pudo desecharla. Entonces envió uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha y la muchacha lo dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Ese es el final de Juan el Bautista, podríamos decir el triste final, pero realmente pues debe ser motivo de reflexión para nosotros, más que de tristeza, tristeza para el que lo mandó a matar, ¿verdad? Que le quedó eso en la conciencia y vemos cómo pues él mismo vivía con esa carga, con ese peso en la conciencia de haber matado a un hombre justo, de haber cedido a la manipulación de su mujer, que era una mujer ilícita con la que estaba viviendo. Eh, y sin embargo, pues a pesar de su tristeza y del cargo de conciencia y todo lo que sea, pues no pudo echarse para atrás. Mantuvo su compromiso, mantuvo su juramento. Podríamos decir que actuó con integridad, porque mantuvo su promesa, ¿verdad? Pero una integridad malévola, porque una persona íntegra es una persona completa, es una persona que no le falta nada. Y aquí a Herodes le faltó, le faltó eh, valor, le faltó pues tener el coraje de poder reconocer que había cometido un error. Y eso, pues, muchas veces nos afecta a nosotros, el ego no nos deja reconocer a veces nuestros errores y a veces cometemos un error o cometemos un pecado y lo queremos justificar o lo tapamos y entonces las consecuencias después son mayores. Entonces, pues también otra enseñanza, otro aprendizaje es que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia, para bien y o para mal. Si sembramos cosas incorrectas, si hacemos cosas incorrectas, pues eso va a tener una consecuencia. Herodes hizo un juramento, Herodes se dejó deslumbrar probablemente por la sensualidad de la muchacha y entonces ese juramento tuvo consecuencias, tuvo una consecuencia que a él no le gustó. eh, Él tuvo la consecuencia de cometer una injusticia, la consecuencia de después tener un cargo de conciencia por haber hecho algo que él no quería hacer, que él no estaba correcto. No sabemos al final qué pasó con Herodías, pero pues obviamente no pudo haber tenido un buen fin, ni tampoco Herodes por el hecho de que pues actuaron mal y cuando se actúa mal, pues se tienen consecuencias. Entonces, todo lo que hacemos, hermanos, bueno o malo, tiene sus consecuencias. Si hacemos el bien, pues tarde o temprano cosecharemos nuestra recompensa por hacer el bien, pero si hacemos el mal, pues también tarde o temprano tendrá sus consecuencias. Muchas veces vemos gente que hace cosas malas y que vive bien y que viven en teoría tranquilos y que no tienen problemas y que las cosas les salen bien y nosotros decimos, pero ¿por qué? Y a veces uno que está haciendo las cosas bien, que está haciendo que estás queriendo servir al Señor, las cosas se le complican y todo se pone cuesta arriba. Y pues a veces también tendemos a quejarnos por eso, pero el Señor es un Dios justo y Él sabe eh, todo lo que pasamos y los malos pues no prosperarán, tendrán su recompensa tarde o temprano y también pues las cosas bien hechas serán tomadas en cuenta. Eh, el Señor dijo que pues que cuando él regrese va a separar a los cabritos de las ovejas y les va a decir a unos, bueno, ustedes yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y me visitaron.
y le van a decir, Señor, ¿cuándo hicimos esto? Y él le va a decir todo lo que hicieron con uno de sus hermanos más débiles o más pequeños conmigo lo hicieron. Y, y así que entren en el gozo de su Señor. Pero a los otros, a los cabritos, les va a decir lo contrario, ¿verdad? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, en la cárcel y no me visitaste. Y la misma pregunta, ¿cuándo hicimos eso? Todo lo que hicieron, por los hermanos más pequeños conmigo lo hicieron. Entonces, es importante lo que sembramos, es importante lo que hacemos, es importante cómo actuamos con los demás, cómo actuamos con el necesitado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de ayudar al necesitado. En el Antiguo Testamento se habla mucho del huérfano y de la viuda, de cuidar al huérfano y a la viuda. En el Nuevo Testamento se habla de los pobres. Llama mucho la atención el pasaje cuando Jesús aquella mujer María fue y le ungió los pies con perfume. Y Judas dijo, qué desperdicio de perfume. Con lo que costó ese perfume se hubiera podido dar a los pobres, va a alimentar a muchos pobres. Y Jesús le dijo, los pobres siempre los van a tener, pero a mí no. Y llama la atención el pasaje porque dice uno, ¿por qué? ¿Por qué Jesús dijo que los pobres siempre los íbamos a tener? Y yo creo que los pobres son una oportunidad para nosotros de poder agradar al Señor, de poder obedecerlo, de poder hacer su voluntad. Cuando los ayudamos, es como que lo estuviéramos haciendo con el Señor, así lo dijo Él. Entonces es importante la misericordia con el necesitado, con el que sufre injusticia, con el que es explotado. Nosotros mismos cuidarnos de no caer en eso, de gente que nos apoya, que trabaja para nosotros, de no explotarlos, de pagarles su salario a tiempo. Eso es lo que el Señor manda, eso es lo que las Escrituras manda. Y eso es costo también, el costo de nuestro llamado, de nuestro servicio al Señor, porque tenemos que dar un testimonio y esa es la forma en que tenemos que cumplirlo y pagarlo. Así que eso es lo que tenemos en el estudio de hoy. Obviamente seguimos la semana entrante con más de Marcos, pero espero que ya entendamos un poquito el porqué de la muerte de Juan el Bautista, el propósito de la muerte de Juan el Bautista, así como el propósito y la enseñanza que todo eso deja para nosotros. Preguntas, comentarios, observaciones, alguien que quiera agregar algo que pude haber omitido. Agradecer, hermano. Muy linda la clase. Siempre nos deja una gran enseñanza y nos deja muy motivados para la siguiente. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, hermano Walter. Hermana Silvia, gracias a ustedes por estar por aquí. Pero nunca preguntan nada. Me gustaría que no se quedaran con dudas y no tengan pena de plantear. No podré contestar todas, pero les ofrezco investigárselas. Hay una hermana en otro grupo, creo que ya les platiqué. Es una señora que tiene, como 90 años, creo yo. Ya es grande. Y sigue enseñando. Ella es maestra, ella tiene un grupo ahora con su familia, con sus hijos y sus nietos, a ellos les enseña. Es admirable realmente el ministerio de la hermana, pero no se pierde las enseñanzas. Ella sabe un montón, ha enseñado toda su vida y no se pierde las enseñanzas. Y a veces me escribe y me dice, hermano Walter, mire, este pasaje, ¿qué piensa usted? ¿Qué significa? Y miren, me ponen problemas porque tengo que bajar comentarios, diccionarios y de todo para poder contestarle, porque hay que contestarle, obviamente, algo con sustento, pues, por lo que ella sabe, pero admiro mucho su ministerio, su pasión por enseñar, su pasión por aprender y su humildad de poder preguntar. Entonces, el preguntar también requiere algo de humildad, así que hermanos, si tienen dudas, sin pena pregunten, que aquí ninguno de nosotros lo sabemos todo.
La verdad, hermano Walter, que cuando uno está atento a la enseñanza, ¿verdad? Eh, yo estoy emocionada pues por todo, qué enseñanza más bella, pero la verdad es que cuando uno está atento, pues, y usted bien explicado, todo bien explicado, entonces eso lo motiva y lo llena a uno y lo motiva a seguir uno escuchando, ¿verdad? Y estar pues presentes aquí escuchando la enseñanza, ¿verdad? Porque eso lo motiva a uno. La verdad, me gustó mucho la enseñanza, hermano. Me gustó mucho. Bendiciones y Dios los siga usando. Dios les Gracias, bendiga. hermana Mayra. No, gracias a ustedes por estar aquí, porque si ustedes no estuvieran aquí presentes, yo no podría enseñarle a nadie. Entonces, ustedes son los responsables también de que sigamos con este estudio. Así que gracias por eso. Bueno, ya estamos en la hora, entonces, si Sí, no hay más comentarios, preguntas o algo, mm, pues los dejo descansar. sí, Así que muchas gracias, sí. Mm, si el Señor lo permite, nos vemos la semana entrante. Amén, sí. Vamos a parar Amén. la Mucho grabación gusto por de aquí. verlos a todos.